Entonces yo creo que lo que diferencia a los grandes deportistas del mundo, de por ahí el promedio deportista, es eso, no tienen miedo a fallar. Pero considera que es débil mentalmente y por ello no escala, no se supera profesional y personalmente. Hagan lo que más les da miedo. ¿Y por qué te propusiste eso? Porque Justamente. odio correr. Tú te En la estás vida. desafiando. Sí, poder hacer grounding, estar presente. Entre más uno pueda vivir en el momento presente, mejor. Dependiendo del deporte y de dónde venga, es más difícil, es más cuesta arriba mentalmente hacerlo fuerte. Sí y no. ¿Solemos dejar lo nuestro para el final? Siempre. Oh my God. Nos han enseñado desde chiquitos que tú no puedes ser primero en tu vida, tienes que pensar en los demás, tienes que no ser egoísta. Entonces, si tú dibujas esa línea muy clara de que tú no eres el entrenador, tú eres el papá y la mamá, deja que el entrenador haga su trabajo y tú haces tu trabajo en casa. ¿Cuál es nuestro trabajo? Para mí es la padre? comunicación, pero lo que te enamora y lo que te hace apetecible es lo que tú ves. Detrás de cámaras es otro mundo. Flaco, viejo, le dan gastritis, se divorcian, los hijos ya no lo quieren. ¿Vale la pena? Es que vale la pena, yo no soy para responder eso, o sea, ya depende de cada No, si persona. eres un psicólogo. Hoy tenemos una conversación que toca el lado más profundo y decisivo del deporte, la mentalidad de los grandes atletas. ¿Cómo se entrena la mente para soportar la presión, el fracaso y las expectativas de la élite? En este episodio nos acompaña José Pablo, un especialista en psicología deportiva aplicada al béisbol profesional, quien actualmente trabaja con los Rays de Tampa Bay. José Pablo ha trabajado con jugadores en las academias de MLB, combinando entrenamiento físico y mental para ayudar a jóvenes promesas a alcanzar su máximo potencial. Exploraremos cómo la fortaleza mental es la diferencia entre el éxito y el colapso en la élite deportiva. Además, hablaremos de casos reales de jugadores que han enfrentado retos psicológicos en su carrera, desde superestrellas que han usado la mentalidad como ventaja competitiva hasta los que han sucumbido ante la presión. Analizaremos la importancia del liderazgo en el vestuario, el manejo de la adicción en el deporte y la evolución de la psicología dentro de las grandes ligas. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a los campeones de los demás, esta conversación te dará respuestas. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Venme Legal, abogados de inmigración, visas, asilo, residencia y ciudadanía. Transformamos vidas, logramos sueños. Contáctanos, venmelegal.com. Dependiendo del deporte y de dónde venga ese hombre o esa mujer, trasladándolo a cualquier deporte, ¿es más difícil, es más cuesta arriba mentalmente hacerlo fuerte? No, sí y no. No hay una respuesta, esta es y no existe nada más, porque depende mucho de la persona. Depende del entorno en el que crecieron. Tú puedes haber crecido en un entorno muy difícil y sin embargo no tener las ganas de salir adelante. También, y en el otro lado de la moneda está crecer en ese mismo entorno difícil, pero tener todas las ganas del mundo de comerte el mundo. ¿Y de dónde vienen las ganas entonces? Psicológicamente hablando. Muchas veces son motivaciones personales, muchas veces son experiencias que han vivido y no quieren volverlas a repetir. Yo encuentro mucho que estos chicos, la familia se vuelve un núcleo súper importante de la motivación, como que la base de su motivación es la familia. Ahora, en el camino van apareciendo otras motivaciones, ¿no? Ya te comienzas a dar cuenta que tal vez estás pegándole duro a la bola, entonces comienzas a pensar en tus números, cuánto quieres pegar, cuántos honrones vas a dar como pitcher, cuántos strikes, cuántos ponches, todo eso. Entonces comienzas ya a agarrar más motivación. Pero cuando mi experiencia personal trabajando con chicos es, por lo general, siempre la motivación se encuentra en la familia. Y el trabajo está en encontrar una motivación personal. Porque está bien enfocarte en la familia, está bien motivarte a través de ellos, pero no hay motivación más fuerte que si tú sabes tu por qué. Tú sabes por qué estás haciendo las cosas. Y cuando logras encontrar eso, entonces ahí sí te puedo decir que el mundo se te puede caer alrededor, pero tú vas a seguir adelante porque tienes una motivación y sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Cuando tú le hablas a tus jugadores y le explicas o estudias la mentalidad de grandes jugadores en la historia de cualquier deporte, ¿qué es lo que realmente diferencia en cuanto a la mentalidad de ellos al resto del mundo? Yo estaba pensando en eso en estos días que estábamos conversando y una de las cosas que se me vino a la mente es no tienen miedo a fallar. No tienen miedo a fallar porque te pones a ver cualquier deporte del mundo, atletismo, béisbol, fútbol, básquet, el que tú quieras, nómbralo.
y vas a fallar 1 millón de veces antes de tener un acierto. Entonces yo creo que lo que diferencia a los grandes deportistas del mundo, de por ahí el promedio deportista, es eso, no tienen miedo a fallar. O sea, si vamos al fútbol, Cristiano Ronaldo te va a patear un penal en cualquier momento, en cualquier situación, no importa la presión. Si vamos al béisbol, tal vez Otani, Stanton, todos estos jugadores te van a batear en el momento que tienen que hacerlo y no importa qué es lo que está pasando a su alrededor. Y creo que eso es no tenerle miedo al fallo, porque también como tienen éxito, también tienen fallos. O sea, el equipo espera que salgan adelante y que hagan la jugada en el clutch y no lo hacen. También existe esa parte, ¿no? Entonces, claro, como amantes del deporte siempre nos quedamos con lo bonito, con el home run para cerrar el juego, con el penal que ganó el partido importante, todas estas cosas, pero para mí es eso, esa es la diferencia, no tener miedo a fallar. Uno de los valores que nos gusta dejar muy claro en este podcast, José Pablo, es que hay herramientas que pueden servirle a cualquier profesional. Ujú. Y tú has mencionado algo que vivimos todos desde nuestro lugar de trabajo y es la presión. Sí. La presión del jefe que quizás te tiene en la mira, Ujú. la presión del jefe que es muy ambicioso y quiere que tú des más de lo que se supone podrías dar. La presentación ante el público, la gente le teme mucho a Sí, hablar en público. Yo sí, creo que sí. ese es el temor más recurrente de Yo cualquier ser te humano, diría yo ¿verdad te diría que que sí? sí, sí. ¿Cómo manejar la presión? Porque al final en el deporte vives la Ujú. presión todos los días. Primero, por hacer que el equipo gane, ¿no? Ujú. Un trabajo colectivo, en el Sí, caso sí. del fútbol, del béisbol, pero también la ambición propia y la presión que tú te Ujú. pones a ti mismo para lograr los números y escalar Sí. en la organización. ¿Cómo se maneja la presión? Mira, la presión, es más, yo tengo un tatuaje aquí que dice Pressure is privilege. Para mí la presión es Oh, un privilegio, porque estar wow. en ese momento de presión, tienes que haber hecho algo para llegar ahí. Cuando hablamos del lado positivo de la presión, ¿no? Tienes que haber hecho algo para llegar ahí y entonces es un privilegio estar ahí. Y para mí la herramienta más grande es, esto lo aprendí en la universidad cuando estaba presentando mi tesis. Yo estaba súper nervioso antes de presentarla. Y el psicólogo que era mi counselor para dar la tesis me dice, José, tú hiciste este estudio, tú hiciste la investigación, tú conversaste con la gente, tú eres el experto en el tema. Ni nosotros ni los profesores que te estamos evaluando sabemos lo que tú vas a hablar. Entonces, cuando presentes, presenta porque tú sabes la información. Si nosotros te lanzamos una pregunta, tú la sabes. Entonces, eso lo llevo a la vida porque, digamos, un deportista que tiene un momento de presión, ¿ok? Si tú te has preparado, la presión no debería afectarte, porque tú estás haciendo lo que haces todos los días. El problema de la presión es cuando ya comenzamos a ver el futuro, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si no hago esto? ¿Y qué pasa si lo de acá? Entonces ahí la presión nos comienza a ganar. Pero si nosotros estamos seguros de la preparación que tenemos, nosotros sabemos que, digamos, hablando de un deportista, entrena todos los días, hace pesas todos los días, come bien todos los días, duerme, descansa, trabaja la parte mental todos los días. Entonces tú le puedes poner a ese deportista al momento de presión, falles o no, ¿por qué te debe afectar? Claro, pero para el deportista no es importante pensar en el futuro. Te voy a poner un Ujú, escenario. Serie Mundial, ujú, noveno inning. ujú, Eres el último, se está jugando el último out ujú. y estás perdiendo por una carrera abajo. Y las bases Sí. están completamente llenas. Ok, yo cuando pasan este tipo de escenarios, yo siempre hay algo como para entender esto que vamos a conversar ahorita. Siempre el deportista para mí tiene que separar el lado personal del deporte. O sea, el día de mañana, digamos, deportista X está en esa situación, saliendo de ahí, si tú lo sacas de esa situación, va a seguir siendo papá, va a seguir siendo hijo, va a seguir siendo hermano, sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todas estas partes en nuestra vida de quién somos. Entonces, mi pregunta sería para el deportista que va a vivir esa situación sería, ¿qué pasa si fallas? ¿En qué cambia la vida? De verdad, o sea, más allá, quítale el deporte, ¿en qué cambia? Eso significa que vas a ser un mal papá, significa que ahora eres una mala persona, significa que ahora eres un mal ser humano, significa que ahora te has vuelto egoísta, qué sé yo, Ujú. cualquier cosa. Y si tú quitas todas estas capas, en realidad no pasa nada. ¿Me entiendes? Big picture, no pasa nada. Pero obviamente, teniendo en cuenta la situación, lo que tú quieres es que el deportista se enfoque en el presente.
Porque si el deportista se comienza a enfocar en el futuro en ese momento, ¿qué está pensando? Si fallo, todos los periódicos, todas las redes sociales van a estar encima mío. Si fallo, mi entrenador no me va a querer, el equipo va a pensar en cambiarme. Si fallo, voy a defraudar a mis compañeros, etcétera, etcétera. Que todo puede ser verdad, pero en el momento de qué te sirve. ¿De qué te sirve pensar en todas esas cosas? Alguien puede jugar en tu contra. Exacto. Entonces, no es que no pienses en el futuro, es que trata de mantenerte en el presente. ¿Me entiendes? Y de esa manera tú comienzas a entender que, ok, si yo fallo no pasa nada. Obviamente no queremos fallar, ¿no? Por eso se trabaja tan fuerte para estar en esos momentos, pero si fallas no pasa nada, no se acaba el mundo. Al siguiente día vas a tener que ir a entrenar, cuando se vuelva a unir el equipo vas a tener que volver y vas a tener que volverlo a hacer todo otra vez. Ojalá y las cosas salgan bien, pero no tenemos control de todo lo que va a pasar, y sobre todo en el deporte. Hablemos de técnicas, de herramientas. Ok. Me gustaría entender cuáles son las que les ofreces a tus jugadores. La herramienta primordial, cada psicólogo tiene su forma de trabajar. Para mí la herramienta primordial para el deporte es mindfulness, atención plena. Aprender a tener hábitos de meditación, aprender a respirar, aunque suene ilógico, no es lo mismo cuando tú te das cuenta cómo estás respirando. Y pongamos una situación fuera del deporte, estás en un tráfico insoportable y tienes 10 minutos para llegar donde vas. Si te das cuenta cómo estás respirando, probablemente es una respiración súper corta. Y eso te genera la ansiedad, te genera el estrés que estás viviendo. Entonces, el mindfulness para mí es la base de todo, ¿no? Aprender a respirar, aprender a meditar, visualizar, poder hacer grounding, estar presente. Entre más uno pueda vivir en el momento presente, mejor. Entonces, comenzamos desde ahí. Y desde ahí, pues, vienen todas las otras herramientas, que si, cómo son tus hábitos, rutinas, escribir en un diario, ya sea deportivo o personal. Todas estas herramientas te van ayudando, pero si tengo que decirte como que una base de todo, para mí es mindfulness. Es poder estar presente en lo que estás haciendo. ¿Qué será? Que el profesional también busca ese toque de fantasía, porque también pasa con los grandes gerentes. Sí. Yo veo a gerentes, José Pablo, que cuando llegan a un puesto de trabajo se ponen flaco, viejo, le dan gastritis, o sea, se divorcian, Sí, los total. hijos ya no lo quieren. ¿Y vale la pena? Es que todo eso, es que vale la pena, yo no soy para responder eso, o sea, ya depende de cada No, si persona eres un psicólogo. ya depende de cada persona lo que quiere, o sea, ¿qué te puedo decir? Para mí, donde estoy ahorita vale la pena y yo quiero seguir escalando y va a valer la pena, pero no por llegar. Regresamos al principio de la conversación, tener un porqué. Que mi misión, mi enfoque principal es tratar de ayudar a los deportistas, ¿cierto? A llegar a lograr sus metas, ya sea en el deporte o fuera del deporte. Entonces, cuando yo tengo ese porqué, yo siento que subir de puesto, seguir escalando en este mundo del deporte, no es por escalar o llegar a ese puesto, es por llegarle a más gente. Claro. ¿Me entiendes? Cuando no tenemos claro eso y nuestra única ambición, por decirte, es el puesto, ya, pero ¿y qué pasa si cuando llegas al puesto todo es un desastre? Y no es nada lo que te esperabas, y no es todas las ilusiones que te habías hecho. Entonces comienza el estrés, porque ya no estás trabajando para lo que tú quieres, sino es como que tengo que completar esta jornada de trabajo, porque si no me votan, porque si no esto y esto. Entonces, yo creo que parte, para contestarte esa pregunta es como que, si tú quieres escalar, chévere, si tú quieres sacrificar todo por este puesto, chévere, pero tienes que saber por qué lo estás haciendo. No lo hagas por el puesto, porque cuando llegas ahí puede ser que no sea nada de lo que esperabas, y terminas odiando tu trabajo. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Fíjate que pienso también en los padres que hoy por hoy están apostándole a un talento, porque le han dicho que su hijo es bueno, que tiene habilidades, que van a competencias y le gana a todo el mundo. Y una de las grandes inquietudes que tenemos nosotros los papás con niños atletas es cómo le hablo de las drogas, porque esto puede acabar con su vida y puede ser muy bueno, pero si cae en una adicción podría ser el fin, ¿no? De una bonita historia que quizás pudo haber tenido un futuro brillante.
¿Cómo le hablamos nosotros a esos muchachos de las drogas, de las adicciones y de cualquier otro factor que pudiese no contribuir y acabar con la vida de un futuro atleta? Yo creo que lo primordial y lo que yo más he trabajado con jóvenes, inclusive, o más que nada en la práctica privada, porque aquí nos manejamos más con los chicos que con la familia, Mm. pero en mi práctica privada lo que trataba siempre de hacer es que la comunicación entre los padres y los hijos sea lo más clara posible. Pero más que eso es dividir, tener una línea. Tú no eres entrenador, tú no eres el entrenador, tú eres el papá o la mamá. ¿Por qué es importante esa línea? Porque en el momento que tú tengas que retar a tu hijo, regañar a tu hijo por algo malo, o decirle que está mal y que está bien, si tú no tienes clara esa línea y te portas como un entrenador todo el tiempo y ahí quieres regañarlo como papá, mamá, lo más probable es que el chico se vaya a alejar de ti, más que acercarse. ¿Por qué? Porque imagínate un chico más pequeño, digamos 11 años, 12 años, está jugando, está entrenando, el entrenador lo corrige y encima el papá también lo corrige y de ahí el papá quiere retarlo o regañarlo por algo que hizo en casa. El chico lo único que está recibiendo es negativismo. Mm. Y en el momento que ya venga la hora de decirle, hey, aléjate de ese grupo porque mira, esto puede pasar, esto aquí, lo más probable es que el chico no quiera escucharlo, porque lo único que ha escuchado es negativo, 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 negativo. Entonces, si tú dibujas esa línea muy clara de que tú no eres el entrenador, tú eres el papá y la mamá, deja que el entrenador haga su trabajo y tú haces tu trabajo en ¿Cuál casa. es nuestro trabajo Para mí como es padres? la comunicación abierta. Yo no soy papá todavía, entonces no te puedo hablar de experiencia personal. Tampoco creo que todo en la vida tiene que ser súper positivo y que vamos para adelante. Los Mm. chicos tienen que saber recibir críticas Ujú. y saber manejarlas. Pero para que eso pase y para que sea una comunicación buena, que inclusive la crítica sea positiva, tiene que haber esa comunicación abierta. Y muchas veces cuando he trabajado con padres que vienen con esos problemas de que tal vez no sé cómo comunicarme con los hijos, yo trato de que el papá o la mamá siempre trate de hacerle preguntas al chico. Me acuerdo un caso que tuve que me decía el papá y la mamá, me decía, pero es que cuando se sube al carro no nos cuenta lo que está pasando o cómo le fue en el entrenamiento. Ok, pues primero tienes que abrir esa puerta para que el chico se comunique. Si el chico antes tal vez se comunicaba y tú lo criticabas, ¿por qué yo voy a querer comunicarme contigo? Entonces, lo que yo comienzo a hacer es decirle, ok, pregúntale, ¿cómo le fue? Y si el chico no te contesta, no importa, déjalo. Pero con el tiempo que tú vayas preguntando, el chico se te va a abrir, te va a decir, me fue bien, bacán. Quédate con eso por ahora, no es el fin del mundo. Quédate con eso, la próxima vez que salga a entrenar, oye, ¿te fue bien como la vez pasada? ¿O qué tal te fue? Y pregúntale, pero no traigas la crítica de uno. Entonces, el trabajo para mí es eso, es tratar de mantener esa comunicación abierta y que tampoco que todo sea súper positivo y que no has hecho nada malo. Hay que saber cuándo corregir y cuándo dar la crítica. Pero como te digo, desde el lado del papá, mamá, no como entrenador. Claro. ¿Solemos dejar lo nuestro para el final? Siempre. Oh my God. Somos, a ver, creo que también viene de un tema de un poco de cultura, Mm. de que nos han enseñado desde chiquitos que tú no puedes ser primero en tu vida, tienes que pensar en los demás, tienes que no ser egoísta. Y ponemos en el mismo nivel o igual el ser egoísta con pensar en ti. Yo creo que ahí nos equivocamos, porque tomando el ejemplo que tú das de tu día, ¿por qué no en ese camino pausar un ratito y decir, ok, ¿qué necesito? Así sean 2 minutos, así sean 3 minutos, 5 minutos para yo hacer lo que yo necesito. Ya sea para tomarme un tiempo de respiración, para tomarme un tiempo de descansar, dejar que mi cerebro y que mi mente como que descansen un poquito, sino que Ujú. estamos en automático y no es culpa de nadie, sino creo que tiene que ver con cómo nos han criado. Si tú piensas en ti, eres egoísta. Y tú traes un tema súper importante, que es el tema de las mamás. Las vemos como superhéroes, pero ustedes también necesitan ese momento para ustedes, porque también necesitan cosas personales que el hecho de que ustedes hagan todas estas cosas no significa que no me puedo tomar un tiempo para mí. ¿Y qué le dirías a ese profesional que nos está viendo ahora, que cree tener el conocimiento, cree tener en sus manos un valor importante para aportarle a su empresa o a su emprendimiento, pero considera que es débil mentalmente y por ello no escala, Ujú. no se supera profesional y personalmente? ¿Qué herramientas les recomiendas y qué mejor consejo le puedes dar? Yo vuelvo a la herramienta que hablamos al principio. eh, es no tenerle miedo al fallo. Es lanzarte y en el camino aprender a volar. Y hay personas que se van a dar contra el piso y está bien. No todos lo tenemos que hacer bien todo el tiempo.
Tenemos que tener errores para poder aprender y poder escalar. Entonces yo creo que el consejo más grande que yo podría dar es no tengan miedo a fallar. Hagan lo que más les da miedo. Por ponerte mi ejemplo personal, de ser deportista yo lo que más odiaba era correr. Y este año me propuse que para mediados del año yo quiero correr una media maratón. No estoy pensando en ganarla, pero quiero completarla. ¿Y por qué te propusiste eso? Porque Justamente. odio correr. Es lo que más O sea, tú detesto te en la estás vida. desafiando. Sí. Y eso Porque está bien. yo creo que sí, yo considero que sí. Porque si no nos desafiamos, si no hacemos lo que nos da miedo, porque lo que no me gusta de correr es sentir que no soy el mejor, que no soy el más rápido, porque yo fui arquero, entonces nunca tuve como que el entrenamiento físico de un mediocampista, un delantero. Entonces, siempre que nos decían correr era como que, ok, aquí vamos otra vez. Entonces, para mí este año ha sido como que déjame probar las cosas que me dan miedo. Me da miedo no poder ganar la carrera. Entonces voy con esa mentalidad de que, ok, no la voy a ganar, pero voy a completarla. Y para mí ese consejo es fundamental si tú quieres crecer, es no tengas miedo a fallar porque lo vas a hacer. El fallo es parte de ser humano. En el deporte, fuera del deporte, en la vida personal, vas a fallar. La cosa es que no tenerle miedo a eso. Me hiciste recordar a Pepe Aguilar, al cantante y músico mexicano, que le hacían una entrevista y él decía que en sus últimos años se ha ocupado de desafiarse y ha hecho viajes para la India y para muchos lugares donde ha encontrado enfrentarse a sus temores, a sus grandes miedos. Ujú. Y él dice que es una práctica enriquecedora y que ha hecho que él mismo se desafíe, ¿no? Sí. Qué cosa tan interesante. Eso personalmente Sí. lo voy a profundizar porque no lo había visto de esa forma. Y algo para agregarle a eso es las ganas de aprender. Nunca pierdas eso, nunca pierdan eso. Las ganas de seguir aprendiendo. Aunque hayan llegado, no crean que hayan llegado. Siempre busquen donde puedo aprender y ser un poquito mejor. Pero parte de ese aprendizaje es no tener miedo a fallar. Nuestra pregunta de cierre, como lo Ok. hacemos con todos nuestros invitados, si este fuese el último micrófono que tienes al frente y le podrías dar un mensaje al mundo de lo que verdaderamente importa, Mm, ¿qué le dirías? buena pregunta, profunda. Creo que el mundo es amor y tenemos que aprender a amar más. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos más, inclusive más de lo que pensamos que lo hacemos. Entonces, si yo tuviera un último mensaje es eso, el mundo es amor y tenemos que tener más de eso en nuestras vidas y rodearnos de eso en lo que más podemos. Porque creo que del amor salen todas las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos lograr, sale de ahí, de una pasión, de un amor por algo, pero como te digo, para mí es eso, rodearnos de amor. José Pablo, eres un GOAT para nosotros. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes Y por Pablo es su tenerme. apellido. Sí, Pablo Por es favor, apellido. José Pablo, no es Sí. que nos quedamos cortos con su apellido. Gracias por estar aquí. Te Gracias a ti, abrazo fuerte, Andreina. que tengas un bonito regreso a casa. Muchas Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Venme Legal, abogados de inmigración, visas, asilo, residencia y ciudadanía. Transformamos vidas, logramos sueños. Contáctanos, venmelegal.com.